Bueno, muchachos, ya vimos soporte de resistencia, recuerdan la pasada. Ojalá hayan podido ver ahí también en el canal de YouTube el, el tutorial. Ahorita lo que vamos a ver son patrones chartistas, ¿sí? Que de alguna manera tiene que ver mucho con los soportes y las resistencias y las líneas de tendencia alcistas o bajistas, tiene que ver mucho. Ahorita lo vamos a ver. Eh, yo por mi parte les voy a explicar lo que es los hombros, cabeza y hombros, normal, así, posición normal o invertidos. Y voy a agregar una forma que tal vez no se usa mucho, pero está muy presente en los gráficos, que es la taza y la agarradera. Alguien corríjame cómo se dice en español, porque yo le digo cup and handle, El que es la asa. taza y el asa, ok, la taza y el asa me parece. Entonces, esa también es una forma muy, muy común, pero muchas veces no la identificamos. Pero ahorita vamos a ver algunos ejemplos donde podemos ver eso. De hecho, yo mandé un gráfico con un ejemplo de eso y subió mucho la moneda, pero ahorita se los recordamos. Entonces, vamos a empezar con el head and shoulders, que es el hombro, cabeza, hombro. ¿Sí? Yo lo voy a dibujar así nada más. ¿Sí? Ahorita les voy a decir cómo hice esto. Fíjense cómo se formó aquí una figura. Me facilitó de dibujarla porque te vas aquí a tu herramienta, a tu barra de herramientas a la izquierda, ¿sí? Buscas esta, donde están todos estos patrones de Elliott Wave, ¿sí? Todo esto de los patrones que hay. Tú vas a buscar Head and Shoulders o, no sé cómo diga en español, me parece que debe decir hombro y, bueno, cabeza y hombros, ¿sí? Inclusive le puedes marcar con una estrella para que la tengas disponible en tu barra predeterminada o tu barra que más usas, ¿no? Entonces aquí lo podemos agregar y al darle clic te deja hacer la forma. Tienes que hacer hombro, cabeza y hombro, a fuerza. Entonces hay que hacer pico, pico más grande, porque la cabeza es más larga que los hombros, y otro pico. Si no se pinta, si no se pinta, es porque no lo has terminado bien. Tienes que cerrarlo. Mira, una vez cerrado ya se pintó. Sí, ya todo está pintadito, está bien dibujado, también este. Esta es la forma de ponerlo con TradingView. Aquí tenemos, como su nombre lo dice, el hombro izquierdo, la cabeza y el hombro derecho. Y el invertido es hombro, cabeza y hombro igual, pero al revés, ¿no? Es la misma herramienta, nada más lo dibujas al revés. Eso es todo. Este tipo de formas o de patrones chartistas lo, lo vemos mucho, pero muchas veces tenemos concepciones erróneas de él. Y vemos que se está formando como un hombro y hasta nos lo inventamos y decimos, ya se va a acabar, hombro, cabeza y hombro, sí, va a subir la moneda, por ejemplo. Y nos damos cuenta que no sube, y decimos, ay, no sirve ese patrón. Y muchas veces sí, o sea, tiene un porcentaje de error, ¿no? Sin embargo, también muchas veces no los distinguimos bien o no sabemos las reglas o los lineamientos que sigue. Entonces hay que también tener en cuenta eso. Ahorita, en este momento nos vamos a enfocar en un hombro, cabeza y hombro invertido primero para ver el ejemplo que les tengo aquí. El hombro y cabeza invertido es una tendencia que no, ahora sí que les voy a decir de esa manera, pónganlo entre comillas, que viene a la baja y hace un cambio de tendencia, ¿sí? El hombro que ves hombro es una señal que me dice a mí que ya cambia la tendencia, por eso es cuando se da el hombro, cabeza y hombro, es cuando suben el invertido, es cuando sube mucho el precio y decimos, wow, mira cómo subió, ¿por qué? Ah, porque se formó un hombro, cabeza y hombro invertido, ¿sí? Ahora, les digo entre comillas porque a veces no se ve tan claro, sin embargo, sí lo es. Vamos a verlo aquí en este ejemplo para que vayamos entendiendo, ¿sí? Nosotros tenemos aquí en esta gráfica de Bitcoin como una pequeña baja, ¿no? O sea, está medio lateral el precio, sí ha bajado, subido, bajado, subido. Sin embargo, de su alto anterior sí está generando altos más bajos, ¿sí? En este periodo, ¿sí? Que si tú puedes ver como quieras los gráficos. Si haces esto, pues está a la alza, ¿no? Pero estamos analizando esta zona. Entonces, como estamos viendo que está a la baja, ¿sí? Vamos a ver cómo se forma aquí un hombro, cabeza y hombro,
que ya lo vieron yo creo muchos. Bueno, ahorita lo voy a corregir, ¿eh? ¿Sí? Ahí está. Se pintó solito, lo voy a poner un color más marcado para que se note bien. Para que lo distingamos bien. ¿Qué les parece? Oh, no, rojo está muy feo. Moradito. Sí. Fíjense cómo se formó hombro, cabeza, hombro. Se cumple y al momento de quebrar la línea, ahorita les voy a decir cómo se forma esa línea, ¿eh? Al momento de quebrar esta línea sube el precio. Miren, les comentaba que los soportes y la resistencia son muy importantes en las formas, en los patrones chartistas. Aquí estamos analizando el hombro, cabeza y hombros invertidos. Este tipo de formas o de patrones se da cuando viene una tendencia a la baja y hace un cambio de tendencia. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de que se está formando? Porque se empieza a formar una línea que significa que le podemos llamar, en este caso lo voy a escribir aquí, se llama neckline o, o línea del cuello, supongo, ¿no? Así. Sí, se entiende el nombre, ¿verdad? O sea, es la línea del cuello porque está los hombros y está la cabeza. Es donde está una línea, si nos la imaginamos en nuestro cuerpo, pues así es, ¿no? Entonces, esa línea para mí significa en este caso una resistencia. Fíjense, viene de abajo, de arriba, perdón, viene bajando, baja el precio y trata de subir y topa en una resistencia. Me formó un primer pico, es decir, me formó el primer hombro. Yo ahí no sé que va a salir un hombro, cabeza y hombro. Sin embargo, veo que hay una resistencia porque topó el precio ahí. Me forma otro pico, otra bajada. Es decir, que se está diciendo, los vendedores toman el control. Llega un punto que yo también puedo, como aprendimos la sesión pasada, puedo definirlo como un soporte posible y sube. Y topa donde mismo o topa en una línea muy cerca, ¿no? Entonces yo estoy diciendo, ok, listo. Ya tengo dos picos, un hombro, una cabeza y está topando en una línea. ¿Sí? Entonces ya esa es mi resistencia. Tomaron el control los compradores, por eso subió el precio. Y luego de nuevo los vendedores toman el control, baja un poco más. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué es la lógica? Yo siempre estimulo la lógica. Todo el tiempo estimulo la lógica porque me gusta que las personas entiendan no, no un patrón chartista, sino qué significa, qué hay detrás de él. Y lo que yo les puedo decir es de que tengo un hombro, topo en un punto. Tengo una cabeza, topo en un punto. Tengo otro hombro y topo en el punto por tercera vez. ¿Qué te está diciendo? Ese punto es fuerte. Entonces, si lo quiebro, ¿qué significa? Que va a ser es como lo lograste, rompiste tu resistencia y sube el precio. Así lo entiendo yo, por eso sé por qué suben los precios cuando rompen esa línea del cuello, los precios de una cabeza y hombros invertido. Cuando quiebra esa línea, sube el precio. Ahora, ¿qué tanto sube? No hay una regla 100% clara, pero se dice, voy a hacer aquí voy a usar una herramienta de medición que viene aquí en esta zona, en el lado izquierdo, debajo de donde escogimos la cabeza. Damos clic ahí y vamos a ver un price range o un rango de precios. Y vamos a medir más o menos de aquí a acá cuánto es. ¿Sale? Nada más lo voy a usar así. Yo sé que a lo mejor no es la herramienta ideal, lo voy a usar para que se vea la medida. ¿Sí? Entonces, si lo vas para acá, lo llevas a donde quebró. Vamos a quitarlo para que se vea bien. Lo llevo a la altura de donde quebró, ¿sí? Aquí. Y se fijan que sube la misma distancia que tenía la cabeza. Sube prácticamente, mira, ahí está. Entonces, eso es lo que normalmente pasa, no siempre, porque estuve analizando varios ejemplos y no siempre pasa. Entonces, para que no digan, es que Israel me dijo, pues que siempre era así y yo perdí dinero por eso. No. Uno, ¿me escuchan ahí? Sí, se te escucha. Perfecto. Entonces, eh, el precio tiende a subir la distancia de la cabeza.
que hay desde la línea del cuello a la cabeza. ¿Sí? Aquí lo acabo de hacer como ejemplo. Medimos de aquí, lo pasé para acá donde quiebra la línea del cuello y es prácticamente lo mismo, ¿no? Que tuvo la subida. Entonces, es un claro ejemplo de un hombro, cabeza y hombro invertido. Recuerden, tiene que venir de una tendencia bajista o de un movimiento bajista fuerte, marcado por varios días. No es de que, es que salieron 3 velas rojas y luego se presentó el hombro, cabeza y hombro invertido. No, hay que analizar siempre como aquí, cómo se ha venido moviendo el precio, ¿no? Vamos a verlo. Miren cómo se ha venido como a la baja, creando altos más bajos, ¿sí? Entonces, entra el hombro que es el hombro, si cambia tu tendencia y sube el precio, y miren, ya empieza a subir, y ahí vemos cómo se fue a la alza la tendencia, ¿no? Cambio de tendencia muy claro. ¿Alguien tiene alguna pregunta de este hombro, cabeza y hombro invertido? Dice, hola José, hola Javi, ¿todo bien? Todo chido. Todo Eh, yo, chido. yo tengo una pregunta, pero es un ejemplo que quiero ver. No sé si se puede ahora o cuando termine ya la explicación. ¿Quieres ver un hombro y cabeza de hombro de otra moneda? Sí, de Litecoin, de LTC. ¿Pero en el presente o tengo que buscarlo? No es de un día, lo colocan un día y se ve, pero entonces quiero Ah, saber si es eso o no, no es eso. bueno, sirve como ejemplo, así es que, Pero no, no es invertido, sino normal, me parece, ok. de un día. Ujú. ¿Lo puedes reducir un poquito más? Mira, ahí, mira, esto más para acá, un Este, poquito más eso. O sea, eso que, porque yo no sé sí, si es, no cumple porque, mira, tú tienes que, acuérdate, la neckline tiene que ser, mira, tú estás haciendo aquí, fíjate cómo tiene como doble pico, o sea, ya no se rompe fíjate cómo tú quieres hacerlo así, mira, o sea, yo desde veo acá. entonces como tres cabezas serían, ¿no? Sí, o sea, es algo que no veo el otro hombro muy marcado. Fíjate el hombro izquierdo y fíjate el hombro derecho, no, está miniatura. ¿Te fijas? Este es un ejemplo muy claro de otro tema que va a explicar Wilson. Acá arriba lo se puede ver arriba. Sí, acá arriba. Esto es un doble techo. Es más bien eso. Pero eso lo va a explicar Wilson. Pero sí, no aplica. Tú cuando veas un hombro grandísimo y un hombro muy chiquito, hay algo anda mal. No te dejes llevar por eso. Tiene que ser bien claro. Si lleva una tendencia alcista, fíjate lo que les dije. ¿Se acuerdan que yo les decía que era una tendencia marcada alcista? Entonces, aquí está marcada porque mira todo el tiempo que lleva subiendo. Pero aquí aparecieron 2 velas verdes en 2 días y ya. ¿Sí me entiendes? Entonces, nos podemos ahí confundir con eso también un poquito. Sí hay que ver que una tendencia se define como un movimiento del precio de manera extendida. Es decir, que se ha presentado ya desde hace varios días. ¿Sí me entiendes? No es de que ahorita, ayer y ahora subió mucho y presentó una gran alza, no. Entonces hay que ver mucho eso. Sí, hay que ver eso. Ya lleva una tendencia a la baja todos los días que lleva bajando, mira. Y de repente 2 días y ya subió. No es alcista. ¿Sí? Entonces, no lo considero yo para ahí, no cumplió la regla desde ahí. Entonces, con eso quedamos muy claros de Este, que no es una cabeza. Israel, Dime. pero una pregunta que de pronto no sé si se salga un poco del tema, pero por ejemplo acá en este momento está haciendo un tercer toque en este soporte importante que está cerca de 1 millón de satoshi, ¿cierto? O sea, En, ahí no está en, terminando como un hombro, o sea, como si fuera, o sea, grande, ¿no? O sea, hombro acá, cabeza y está terminando de cerrar un hombro, ¿no? ah, en el presente, Sí, ahí donde aquí. está, ahí donde está. O sea, en este momento No, te está tocando, hizo un toque fuerte en ese soporte grande, ¿cierto? no, mira, te repito mira, fíjate, velo así. Te lo voy a presentar así para que lo veas más claro. Fíjate. Viene a la baja el precio. Sí, en todo caso tendría que ser un hombro invertido, un hombro, cabeza y hombro. Sí, no puede ser que venga a la baja y luego se presente un hombro, cabeza y hombro que me va a mandar más a la baja, porque la condición es de que un hombro, cabeza y hombro invertido
viene de una tendencia bajista y es un cambio de tendencia. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a subir. Entonces, cuando es el hombro, cabeza y hombro, que ahora es el que vamos a pasar, que es normal, viene desde arriba, viene alcista y cambia la tendencia y baja. ¿Sí? Entonces aquí estamos hacia abajo y luego bajar más con un hombro, cabeza y hombros, o sea, no se da el lineamiento que estamos buscando, ¿no? Entonces, ese es un error, eso que estás diciendo, Cristian, es muy importante que lo mencionaste, porque me recuerdas, porque es un error muy común. Es un error muy común en todos nosotros. Aprendemos algo, ¿no? Que el triángulo o que cualquier cosa la aprendemos y queremos buscarlo y verlo en todos lados. A fuerzas queremos verlo. Y lo andamos busque y busque. Aquí está un hombro, cabeza y hombro. Mira, ¿por qué no subió? Sí, por ejemplo. O sea, si yo veo esta bajadita, yo lo estoy inventando como un hombro. ¿Sí? Yo me lo estoy inventando y fíjense cómo este sí está marcado, el de la derecha, y el de la izquierda no tanto. Yo me lo inventé y ya creo que va a salir. Por eso les digo, no busquen donde no hay. Busquen cuando esté bien marcadito, bien así, viene una tendencia bajista y viene bien formadito su hombro. No, un piquito aquí, ya se hizo, sí es el hombro. No, o sea, no busquemos. En cambio acá sí está más marcadito, pero sin embargo son como dos picos que se hicieron. Pues sí, pongan atención a eso. Mira, pico, a dos picos. Pues son cositas que se nos van a veces. Les voy a poner aquí GNT, que vamos a ver el otro ejemplo. Ahí les voy a revisar en qué momento salió ese. Vamos a ver un hombro, cabeza y hombro, pero el normal, ¿no? Ahora sí que posición natural. Sí, 2106, perfecto. Nos vamos a ir a junio. Canijo. Bueno. Cuidado, silencio los micrófonos. Vamos a ver. Tengo una tendencia alcista, ¿sí? Saco mi herramienta de hombro, cabeza y hombro. Veo aquí un piquito. Veo aquí otro pico más grande, que es un alto más grande. Y veo aquí, aquí ya me pasé. Aquí. ¿Listo? Entonces, veo como un posible. Yo no sé qué pasó en el precio. Yo no sé qué va a pasar. ¿Sí me entiendes? Yo nada más estoy viendo un posible hombro, cabeza y hombro. Lo empiezo a ver. Viene de una tendencia a la alza. ¿Sí? Creando bajos más altos. ¿Listo? Salsista. Perfecto. De pronto me encuentro con que sube y topa en una línea. Vuelve a subir, forma una cabeza y topa en la misma línea. Bueno, una línea pues, prácticamente ahí, ¿no? Porque son zonas, ya lo habíamos hablado. Sube otra vez y topa en esa línea. Bueno, aquí lo voy a hacer así porque a lo mejor lo estoy dibujando mal, ¿no? Ok, listo. Lo bajo un poquito. Así más o menos. Entonces, veo que ahí está. Listo. Veo que vuelve a topar en esa línea y quiebra. Entonces vamos a ver qué pasó con el precio a partir de ahí. ¿Se fijan cómo cambió la tendencia? Entonces es lo contrario. Vengo una tendencia alcista, ¿sí? Quiere seguir subiendo mi precio, baja y llega a un soporte. Sube, forma la cabeza y baja porque están vendiendo mucho y topan el mismo soporte. Vuelve a tratar de subir y vuelve a bajar y en el mismo soporte y cuando lo quiebra, ¡pum!, me voy hacia abajo. Ahora, ojo, aquí vamos a ver un ejemplo que yo estaba viendo, analizando esta mañana. Muchas veces hay engaños. O sea, quiebra y mira lo que pasa. Sube un poco y hasta cruzó la línea y vuelve a caer. Entonces, ojo con eso. Ojo con eso. Son engaños donde te puedes meter otra vez porque dices, ay, no era un hombro, cabeza y hombro, me equivoqué. Y vuelves a entrar y mira cómo baja otra vez. Entonces, sí hay que tener cuidado porque son cambios de tendencia fuertes. Fíjense cómo cambió de una subida, te la mandó al suelo, de todo lo que bajó.
Entonces sí hay que tener cuidado con eso. Entonces, ya sabe, para recapitular, hombro, cabeza y hombros normal, viene en tendencia alcista, hace cambio de tendencia, se forma por 3 picos, 2 pequeños y uno mayor que está en medio, que es la cabeza. Cuando quiebra la neckline, que es como un soporte, en este caso, en el invertido es una resistencia, tiende a subir el precio o a bajar, de acuerdo al sea el caso. Y listo, ¿no? Ahora, ¿cómo operar aquí? Dos formas, conservadora, agresiva o si quieres como llamarle más rentable. Conservadora, cuando quiebre la línea. Operas en corto, si está el hombro, cabeza y hombros invertido, cuando quiebre la resistencia, operas y esperas la subida del tamaño de la cabeza, más o menos. ¿Sí? Listo, esa es la más conservadora. Aquí les voy a dibujar una línea del mismo tamaño, más o menos bajo lo mismo, ¿no? Más o menos bajo el mismo tamaño que la cabeza. Ahí les va la estrategia más agresiva o más rentable. Veo que formó un pico que es un hombro, veo que formó otro pico que es una cabeza y veo que formó un tercer pico que es otro hombro. Bueno, no lo acaba el hombro, ¿verdad? Vamos a decir que va aquí. Ahí va. ¿Sí? ¿Qué pasa? Ah, pues veo mis velas, lo que aprendimos el otro día. Veo las velas, miren como 2 velas verdes y ahí está. ¿Cómo se llama este? Una shooting star, ¿no? Una estrella. Veo que hay como un cambio de tendencia en las velas. Desde aquí, si soy muy trucha y me fijo desde aquí puedo entrar esperando que va a formar, porque es un cambio de tendencia, va a formar mi último hombro. Entonces desde aquí puedo entrar y es más rentable porque ganas esta bajada. Si operas en corto, obviamente. Pero cuando haces la inversa, pues operas en largo, entonces aprovechas más. Porque ya si sabes que ese tipo de formas cumple con todos los requisitos. A la alza se formaron hombro y cabeza, y en el tercero que se está formando hay un cambio de tendencia con las velas. Si me está indicando cambio de tendencia, pues olvídate. Entro desde ahí y gano más. ¿Sale? Entonces, esa es la más rentable, pero es la más difícil. Ya la más segura es cuando rompe la línea del cuello. Entonces, así son, hombro, cabeza y hombro, invertido y normal. ¿Sí? Ahora, la última forma, esta no nos vamos a demorar nada, es la taza. La taza. Vamos a ver, aquí está. Cuando hace un tiempo yo mandé una gráfica, vamos a borrar todo esto. Hace tiempo yo mandé un gráfico, cuando pues, ustedes saben que es una moneda eh, nueva, ¿no? Vamos a decir, no tiene tanto tiempo en el mercado. ¿Dónde fue que la mandamos? Era de 1 hora, me parece. Vamos a ver esa subida. Vamos a buscarla. Es que las tenía pero en el celular y aquí en un TradingView me la cambié un poquito. Aquí sí, si quieren hacer preguntas mientras la busco, del hombro y cabeza, las pueden hacer, ¿eh? Yo tengo una consulta. Dime. O sea, el tema de, digamos, para detectar un hombro, cabeza, hombro normal o invertido es dependiendo de si viene una tendencia bajista o alcista, ¿cierto? Sí, O sea, cuando es normal, ¿viene de qué tendencia? ¿Bajista o alcista? cuando es normal viene de abajo hacia arriba, o sea, viene en tendencia alcista y Alcista, cambia y la eso. tendencia y O baja. sea, o sea, lo que hace es que cambia la tendencia hacia abajo otra vez, Sí, cuando lo cierra ya, ¿sí? sí, Y sí, cuando es invertido, viene una tendencia bajista, hace hombro, cabeza, hombro y cambia la tendencia a alcista. correcto, Ah, ok. correcto. ¿Siempre es así, o sea, Bueno, para que cumpla eso? sí, 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 Ok. sí, no invente, a veces yo inventaba antes los hombros, cabeza y hombro en cualquier circunstancia y no, eso lo acabo de corroborar ahorita 3, 4 veces, así es que sí tenga seguridad de eso. Vamos a formar, Tengo una consulta. dígame, ¿En qué tiempo es más efectivo el hombro, cabeza, hombro? ¿en qué tiempo es más efectivo? Claro, si en gráficas de 1 hora, 4 horas, un día. Siempre, todas las formas y todas las cosas, todos los indicadores, todo es más efectivo a largo plazo, todo. Si tú te fijas en una semana, olvídate, son indicadores muy fuertes, todo sirve,
pero es más sólido a grandes temporalidades, siempre. Sí, sí. Entonces, si tú distingues, es válido en todas las temporalidades, ojo, es válido. Pero hay veces que en un minuto vas a ver muchos cabezas de hombros y no van a cumplir como se supone, ¿no? Porque, Claro. porque hay mucha manipulación y hay mucho movimiento, entonces es difícil que se den. Pero si la ves en un día, olvídate, se va a dar porque se va a dar, si cumple las características. Entonces sí, no hay ningún problema ahí. Miren, quiero demostrarles la tacita, ¿sí? ¿Cómo se forma la taza? Yo formo una elipse. Ustedes se van a su herramienta. Aquí en esta donde está la brocha, hay perdón, no elipse, una curva, ¿sí? La escogen y ya nada más, bueno, la voy a dibujar otra vez para que vean cómo se dibuja rápido. La escogen, para no alargarme más porque ya sé que me alargué. La ponen al final, o sea, ahí aquí no era. Segundo. La ponen donde coincide la línea, yo dibujé una línea de resistencia y luego bajan al punto más bajo. Entonces forma como una taza, como una ollita, ¿sí? Esa línea yo la dibujé. Es una regla que tiene que cumplir, o sea, está marcada por una resistencia. Es como un movimiento y vuelve a topar donde mismo. Ay, topó resistencia, pero formó como esta curva, ¿no? Esta curvita que le gusta mucho a Javi, unas curvas estas. Entonces ve cómo la forma, en general, obviamente no es perfecta, en general, llega aquí y baja. ¿Cómo se llamaba esto, Javi? ¿El handle? ¿El asa? Un asa, ¿no? Una taza y un asa. El Un asa, el asa, asa. ok. Asa, ok. Yo, pues, no, o sea, yo no lo uso esa palabra, pero asa. Entonces, baja, se forma la taza y hay un asa, una agarradera. Puede ser un canal, casi siempre es un canal, o puede ser otra mini copa, mini taza, como lo pueden dibujar ustedes aquí. Miren, dibújenla así, la pueden dibujar también. ¿Se fijan cómo se ve la tacita? Entonces, ya sí, si son muy payasos, pues ya dibujen el cafecito, ¿no? Pero no sean tan payasos. Entonces, se dibuja la tacita, ahí está, bien marcadita. ¿En qué momento, fíjense, en qué momento a mí me va a provocar entrar bien conservadoramente? Fíjense, esta resistencia bajó el precio y llegó arriba otra vez y topó con la resistencia de nuevo. Y bajó. Cuando quiebra esa resistencia, viene con fuerza. Y como la gente sabe que la tasa es un movimiento alcista, pues obviamente van a estar esperando ese quiebre, incluso provocándolo. Entonces, hay una condición, dos condiciones. Que venga ¿cómo se dice? De una tendencia alcista. Esa es bueno, es que aquí como acaba de empezar el precio no se distingue, pero sí es una tendencia alcista. La caída que tuvo puede ser una corrección, pero miren, venía una tendencia y como que provoca esa corrección y luego continúa la tendencia. ¿Sí? Esa es una de las condiciones. Todas las tasas, no sé quién está ahí. Es Rafael, es Rafael Murgado. Ahí está. Cuando viene alcista, tiene esa corrección, la asa y quiebra esa tendencia, quiebra esa línea que dibujamos y se va a la alza. Entonces tiene que venir alcista. Esta tasa es alcista, ¿sí? Entonces, perdón. Entonces, esa es una condición. La otra, muy importante, ojo, aquí le voy a insertar. Volumen. Ojo, volumen. El quiebre se tiene que dar con volumen, ¿sí? El quiebre se tiene que dar con volumen. Fíjense esa verde, cómo esa barra verde nos da volumen y quiebra con fuerza. Si no quiebra con fuerza, se va a caer. Tiene que quebrar con mucha fuerza y vean el volumen que entró después. Eso es lo importante, que quiebre con este volumen, este spike, o sea, ese pico de volumen, que quiebre. ¿Sí? Esas son dos condiciones muy fáciles. Que venga la alza, forma su corrección, así en forma de taza, la manija o la asa,
Cuando quiebra la resistencia, quiebra con volumen y vámonos hacia arriba. Fácil. Ya no hay más que decir de esto y es muy sencillita, pero no es muy difícil. Es difícil que la vean, así la gente no la anda buscando regularmente, pero sí se da y ve hasta su vida que tuvo Miss Go. Otra de las cosas que se dicen, que no es una regla, es que lo que mide de profundidad es más o menos la subida, en este caso fue más. Entonces, por eso les digo que no es una regla muchas veces, pero puede ser una guía para ustedes. Entonces, esas son las tres formas que me tocan a mí. No me quiero alargar más porque ya me alargué mucho. Entonces, si no hay ninguna pregunta, ¿quién es el que sigue, Murgado? Wilson. Yo quiero preguntar, Bueno, perdón, señor. Israel. Dígame. Sí. Cuando estabas hablando de cabeza, hombro y se presenta un engaño, ¿hay como con algún indicador ver que es un engaño y yo seguir metido, digamos? Lo que pasa es que el engaño se da cuando baja la línea de tendencia a soporte y luego vuelve a subir, se vuelve a meter. Y tú dices, ay, mira, era un engaño. Y a veces vuelve a bajar. Entonces, más bien tú fíjate en tu línea. Si ya la quebró, entras. Quebró tu línea, entras. Y ves que se vuelve a meter, pues ojo, a lo mejor es un engaño y tienes que esperar, tienes que ser paciente. Si ves que baja demasiado, pues tú tienes un stop loss, ¿no? Y se te tiene que cubrir. Y ahora si vuelve a subir, vuelve a quebrar esa línea, pues vuelves a entrar. Así fácil. O sea, siempre protégete con stop loss si vuelve a entrar a esa línea otra vez y te engaña. Pero no hay así como algo que, uy, sí ve esto. O sea, ese es tu mismo trading el que te va a ayudar a ver esto, ¿no? Oye, abajo la línea y luego se volvió a regresar, ¿qué onda? Bueno, tengo mi stop loss. ¿Sabes qué? Ya se volvió a regresar otra vez, quebró la línea otra vez. Bueno, vuelvo a entrar y ya. O sea, son riesgos que corremos y las ballenas lo saben y lo van a provocar para que tú te salgas. Así es que sí hay que tener mucho cuidado. Pero nada más eso. Entonces, ya, para no alargarnos más, ahora sí le voy a pasar a... Murgado, ¿sigues tú, verdad? Yo, Israel. Wilson. Listo, le pasamos la batuta a Wilson. Ahí están esas tres formas. Y listo. Gracias por venir. Yo me voy a ir Gracias, porque Israel. tengo que seguir trabajando. Y gracias a todos por venir. Y gracias a ustedes, Wilson, Murgado, Javi. Gracias. Yoti. Gracias. Saludos. Saludos. Bueno, todo tuyo, Wilson. Gracias, Murgado. A compartir pantalla. Voy a hablarles de doble techo, doble piso. Estas dos son también chartistas. Para que se dé un doble techo, regularmente el precio topa 2 veces en una resistencia. Eso es un claro... ¿Cómo ven la imagen ahí? Muy pequeña, Murgado. Yo lo veo bien. No sé el resto de compañeros cómo lo están viendo. Mira, Quitar las letras de la derecha. Y... si quitas la ventanita lateral, donde está el precio, donde está No el... veo bien. Si lo pones así ya, pues no habrá problema ninguno. Bueno, regularmente el doble techo se da regularmente, lo repito, en tendencia cuando el precio va en subida o también cuando va en bajada. Cuando van en subida, en este caso el precio, entra a una resistencia que él forma, ¿sí? Como que llega a una parte donde no se puede subir más y vuelve a bajar. El precio vuelve otra vez a subir y vuelve y toca, pero ya forma como una resistencia, no como acá que venía subiendo, bajando, pero subiendo, subiendo. Aquí forma una especie de canal. Aquí veo que pegó 2, 3 veces y el precio se devuelve. Formó una especie de canal, entonces al devolverse el precio aquí, yo trazo resistencia y trazo soporte. Si veo que me va a formar un doble pico, en este caso un doble pico, que pega aquí y voy a pegar acá, aquí para yo comprobar que es un doble pico o doble techo, miro el volumen.
Viendo el volumen aquí, que entró, que entró mucha gente a comprar, entonces si veo que quiebra la resistencia, es doble pico, ¿sí? Porque tanto va a alcanzar el agua hasta que al fin se rompe, ¿no? Pegando unas 2, 3 veces, aquí formó el doble techo. Hace el amague que va a bajar, pero ya a la tercera o cuarta vez, no sé, dependiendo cómo es el mercado, que esté muy lateral, pero al pegar doble techo aquí y formando canal, si sale este canal, va con fuerza a seguir su tendencia. Ese sería como un doble techo. Lo que decía Israel ahora es no buscarlo donde no lo hay, ¿sí? Aquí también se puede decir que es un doble techo. Otras personas lo verán como un doble piso porque llegó el peso y se lateralizó. Y nosotros al venir de una tendencia bajista y formando una especie como de canal aquí, nosotros podemos decir que aquí hay un doble techo y que va a subir. Pero resulta de que tenemos que mirar cuando rompe o la resistencia o el soporte. Y vemos que el volumen está muy lateral. Entonces, esto no es válido como un doble techo. El doble techo cuando viene, vuelvo otra vez, cuando viene el precio en alcista y pega en una parte que forma un precio, forma una especie de resistencia, vuelve a bajar, pero vuelve y pega sobre el mismo precio, bueno, casi el mismo precio, y sigue rebotando sobre el precio, está dando un doble pico, techo aquí y techo acá, pero sin acercarse mucho al primer soporte que formó. Cuando ya rebota mucho, varias veces o 2 veces acá en la resistencia, se mide si el volumen se aumenta. Y vean lo que aquí se aumentó el volumen. Al aumentar el volumen me está dando a mí la certeza de que va a romper, de que sí se cumple el doble techo. Y rompe. Entonces, regularmente para uno saber hasta dónde va el doble techo es que la distancia que hay desde la resistencia al soporte es regularmente la misma que baja. Y ahí sigue la tendencia bajista. Eso sí es un doble techo. ¿Alguna duda sobre eso? ¿Alguna pregunta? Quedó muy claro. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Aquí tengo Bitcoin. Bitcoin más claro. Aquí hizo un doble techo. ¿Estamos? Aquí, perdón. Aquí fue el que hizo el doble techo. Pegó, bajó, formó canal, volvió a pegar, vino acá, aumento de volumen, quiebre de soporte, hacia abajo. Lo que regularmente la distancia entre la resistencia y el soporte, regularmente y quiebra, es la bajada y aumento de volumen. Aquí el doble techo, el doble piso es prácticamente lo mismo. Un doble piso es esto. Doble piso es que pega 2 veces en la misma soporte y quiebra la resistencia. Esto es la resistencia que formó cuando quiso subir, pero bajó otra vez. Pegando aquí 2 veces o 3, las que rebote, el precio en el soporte. Le llaman doble piso porque porque se forma como algo fuerte. E igualmente el doble techo. Al llegar aquí y rebotar, y si el volumen se aumenta aquí y pasa la resistencia del doble piso, se dispara. Lo que hice ahora aquí fue una especie de Bitcoin, lo que posiblemente pase, ¿no? No sé si lo vean allí. Estas son velas que yo creé, ¿no? Pues ahí se ve que son falsas. Aquí el precio me formó una especie como de techo, de resistencia que hizo.
Si este pico de aquí me trató de formar en estos momentos, que esta es la vela del día de hoy de Bitcoin, si me forma este primer pico y empieza a formarme aquí un soporte, si me forma aquí el soporte, yo puedo estar pensando en estos momentos en que posiblemente haga un rebote y me haga un doble techo. Si me hace este doble techo aquí y vuelva a pegar aquí en la resistencia y la tendencia va hacia abajo, miraré el volumen que vaya a pasar aquí, y si quiero la resistencia, esto que subió, esta distancia entre la resistencia y el soporte, es porque el Bitcoin va a bajar. ¿Sí? Eso es lo que yo podría decir que posiblemente pueda pasar. Pero tengo que mirar, a ver, aquí formó un pico y se devolvió. Esperar esto, ¿qué es lo que pase? Yo supuestamente dije, una corrección va a estar aquí, va a corregir acá, y si rebota sobre este soporte y me aparece una vela verde aquí, trazo, así como dice acá, trazo el soporte y de una vez trazo la resistencia. Para un futuro, mirar a ver si el precio de Bitcoin va a llegar, si me rebota aquí en el soporte, va a llegar a esta resistencia. Y esperar a ver si la quiebra o si rebota. Si llega acá y me forma una vela y empieza a formarse aquí, ya sé que es un doble techo y el precio va a caer. Eso es con respecto al doble techo. Y el doble piso es a la inversa, lo que les mostré ahora. Cuando hace un doble piso, que viene aquí, trata de subir, pero me forma una resistencia baja, aquí me sobra un soporte, vuelve y sube, y al quebrar la resistencia, se va hacia arriba el precio. Entonces, esto es un doble piso, formando un canal, que el precio me forme un canal para darle resistencia y soporte. Y este es un doble techo que posiblemente se vaya a formar en Bitcoin. Que por derecho, pues, ahí les paso como que lo que estoy pensando yo que posiblemente vaya a ser el precio. Puede que baje, entonces ya el doble pico se queda abolido. Entonces puede que haga su corrección. Pero si hace esto, sería un doble techo. Y al hablar doble techo, la tendencia que va alcista va para abajo. ¿Alguna pregunta? Es muy sencillo. Perfecto, Wilson. Listo. Entonces, sigues tú entonces, Javier Murgado. Ahora, pues aquí tenemos uno de los clásicas figuras artistas, que es el triángulo, ¿no? El triángulo se divide o tiene diferentes formas, que se le dan el simétrico, el ascendente y el descendente. Pero para empezar, ¿no? Habríamos que saber qué es un triángulo, ¿no? En qué consiste un triángulo, cuáles son sus características y qué es lo que nos cuenta un triángulo. Como bien es que vemos en el textito del lado. Ha fallado, ahora darle, aquí está. Vale, ¿qué es el triángulo, no? Es una figura chartista de consolidación de tendencia, ¿no? Vale, aquí vemos perfectamente como en el textito de Arlan tenemos una tendencia alcista, se encuentra una resistencia y ahora empieza a encontrar una parte de rango, que sería en los diferentes puntos que toca el triángulo, y luego continuaría la tendencia, ¿no? Es decir, viene una tendencia alcista, el precio ahí encuentra un momento de equilibrio entre compradores y vendedores, consigue romper y sigue la tendencia que traía, ¿no? ¿No? Estas oscilaciones permiten dibujar una línea de soporte y otra de resistencia que coinciden en un punto, formando un triángulo. ¿Qué es lo que nos dice? Viene la tendencia, de aquí nos da, viene la tendencia, nos da una resistencia, viene hacia abajo, nos da un soporte, luego hacia arriba nos da otra resistencia, y ya con estos dos puntos conseguiríamos tener una línea de resistencia que no sería horizontal, ya nos daría una serie de ángulos que lanzaríamos con el rebote del punto 2 y 4 en soporte, dibujaríamos, uniríamos esos puntos formando una línea y nos daría la parte de abajo de un triángulo, ¿no? En este caso tenemos un triángulo simétrico. ¿Qué es lo que nos da? Dice, el mercado se encuentra en equilibrio entre la oferta y la demanda y que va formando un movimiento lateral de las cotizaciones cada vez más estrecho, ¿no? Como vemos en el dibujo, cada vez el precio va haciendo la misma figura en zigzag, pero cada vez se va estrechando el rango de precio. De ahí que se vaya montando la figura de triángulo hasta que nos llegue a juntarse en un vértice.
Seguimos, ¿no? ¿Y por qué se forma el triángulo, no? ¿Cuál es la psicología de un triángulo, no? Pues bien, venimos con nuestra tendencia hacia arriba. Aquí, en este punto 1, se sienten satisfechos los compradores y deciden vender. Se sienten que ya tienen suficientes ganancias, que han llegado al sitio idóneo donde tienen que vender, un grupo fuerte. Al venderse, el precio empieza a corregirse, a corregirse, a corregirse, hasta que ellos deciden que este sitio es un soporte bueno para realizar una compra. Y deciden comprar en el punto 2. Entonces, esa decisión de compra hace que la presión del precio aumente, aumente, aumente. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Aquí ya se meten lo que son las manos débiles y el sentimiento de miedo. Queremos asegurar ganancias. Aquí teníamos... Ay, he cortado una para atrás. Aquí tendríamos lo que sería la resistencia, pero se empieza a generar pánico y un poco de miedo. Y empezamos a pensar que no va a llegar a resistencia y queremos empezar a vender un poco antes. Se monta el pico 3, se empieza a vender, a vender, a vender, el precio se deprime y aquí tenemos exactamente en el punto 4 el mismo caso que arriba, pero a la inversa, ¿no? En soporte. Piensan que no va a llegar nunca a soporte, que hay presión alcista y es mejor entrar ya en posición que esperar que llegue abajo, que nunca va a llegar, que me pierdo la tendencia. Pasa exactamente lo mismo, se empieza a comprar, a comprar, a comprar y aquí en el punto 5 tenemos la misma característica, pensamos que no va a llegar resistencia, quiero asegurarme posición, me da igual perder dinero, o que, bueno, no, sería que mi ganancia fuese menor y empiezo a vender, ¿no? Y ya se montaría el 6, que se truncaría y sigue hacia arriba, ¿no? Más o menos esa sería la psicología que tiene dentro un triángulo, ¿no? La presión que existe en que no nos atrevemos a tomar ganancias de resistencia y empezamos a pensar que en vez de quererme llevar un 4, me quiero llevar un 3,5. Y en soporte pasa exactamente lo mismo. Pensamos que no va a conseguir llegar al soporte anterior, que la tendencia está a punto de revertirse, que como siga esperando me voy a quedar fuera de la operativa, entonces me quiero montar en el carro antes de que llegue al soporte y se empieza a generar otro soporte. De ahí se van formando lo que son los puntos de soporte que nos da la línea de tendencia, que en este caso se convierte en la parte inferior del triángulo, y arriba la resistencia, que se convierte en la parte superior del triángulo, la cual al unirlos nos monta el triángulo. ¿Claro? ¿Hasta ahora? Perfectamente. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Claro, clarito. Ok. Ahora vayamos, pasamos ya lo que sería al siguiente, a la primera forma, ¿no? Clásica, ¿no? La cual es un triángulo simétrico. ¿Cuáles son las principales características del triángulo simétrico? Esto puede aparecer tanto en un mercado alcista como bajista. En sí no provoca cambio de tendencia. Esta siempre es la teoría. Esto siempre hay que tenerlo muy, muy, muy clarito. Es la teoría de un triángulo. Después, la teoría siempre está para romperla. Así que podemos tener la figura perfecta dibujada en nuestra gráfica y luego el precio va a hacer todo lo contrario. Así que siempre es un teórico. De ahí que sea muy importante decidir cuál es el momento de entrada dentro de un triángulo y no suponer nada de él hasta que no lo rompa, tanto sea por la parte alcista como bajista. Bien, seguimos, tan solo implica un descanso lateral dentro de la tendencia, como ya hemos explicado anteriormente, ¿no? Un pequeño descanso que se toma el precio en el que ranguea, buscándole un nombrecito, y ranguea, 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 se va estrechando el precio porque cada vez sacrificamos más ganancias y nos precipitamos a la hora de entrar y se va creando el rango hasta que ya la presión, es decir, ¿por qué se rompe el triángulo? Porque ya uno de los dos oponentes, los osos y los toros, uno de los dos se agota. De ahí que venga una ruptura hacia arriba o una ruptura hacia abajo. Ya no hay equilibrio, se rompe el equilibrio. De ahí viene la ruptura de los triángulos. Es una figura muy común y su implicación suele tener una fiabilidad alta. No le he puesto el asterisco arriba que se le voy a poner, pero según leo por otra vez otros PDF, otros documentos y otros manuales, unos le dan mucha importancia a un triángulo y otras se la dan, le dicen que es de baja fiabilidad. Algunas veces pienso, no sé si es una errata en el texto, una mala intención del que la ha escrito, o simplemente que unos traders consideran que tiene más probabilidad de que pase y otros consideran que no le dan importancia a la figura del triángulo porque después el precio reacciona como quieren, que en realidad es verdad, ¿no? Después el precio siempre hará lo que le dé la gana y por muchos indicadores, por muchos patrones que pongamos, por mucho que añadamos, el precio hasta que no se ejecuta la orden, hasta que no está pasando el presente, no podemos predecir perfectamente el futuro. Pues bien,
En el precio aquí, en un triángulo simétrico, se nos da el caso que explicábamos. Viene la tendencia alcista, aquí en resistencia los compradores se sienten ya a gusto y se sienten ya satisfechos en vender porque ya han tenido sus ganancias, vuelve a recular el precio, lo que explicábamos antes, aquí en soporte se sienten cómodos comprando porque piensan que a partir de ahí lo que queda es un rebote, aquí empieza el nerviosismo, no queremos ganar, aquí tampoco, aquí no queremos perder, aquí que pensamos que vamos tarde, me da igual perder un poquito más, pero yo salgo de la operativa con un poquito de por ciento ganado y me quedo tranquilo. Y luego cuando se genera el momento en el que se trunca, en el que ese triángulo ya empieza a tener señales de que tiene intención de romper, pues siempre lo veremos acompañado de que no suele, sí, estamos hablando de un ideal, ¿no? Siempre del ideal, de que el punto 6 no llegaría a tocar lo que sería la tendencia, es decir, la presión del soporte o la presión de los compradores se empezaría a ejecutar muchísimo antes, es decir, el nerviosismo se acrecentaría y se ejecutaría antes, nunca llegaría a tocar, a rozar lo que sería la parte baja del triángulo. Se empieza a dar antes, ahí se crea una especie de soporte nuevo y empieza a incrementar el precio hacia arriba. ¿Dónde empezaríamos a verlo que puede que se rompa? En el volumen. El volumen siempre es muy importante en todas las figuras, ya sea cual sea, cualquier cosa que veamos, en cualquier tipo de análisis que estemos utilizando, interpretar el volumen siempre es muy importante, porque nos va a dar saber si esa intención del precio es real o es un amago o es un intento o simplemente un engaño, ¿no? Que es en el volumen en el que se juega. Aquí vemos que se incrementa el volumen lo suficiente para romper la figura. Hay libros que te hablan de que tienes que esperar a que estés a un 3% del triángulo, ya sea en volumen o en longitud. Esto siempre es teórico y no siempre se tiene que ejecutar, pero bueno, a tu ojo o tus sensaciones o tu experiencia te dará de que estás rompiendo con ganas, porque algunas veces hace el amago, parece, y cuando cierra la vela, cuando cierra la vela en su franja horaria, te das cuenta que fue una mecha, pero en el momento en lo que estabas viendo, tuviste que pegar un pico el precio grandísimo y si emocionalmente te hubieras dejado llevar en ese momento, podías haber caído en el amago y haber fracasado tu operativa. Entonces, siempre acompañaremos al volumen y al cierre de vela, ver que el volumen es grande, un 3%, un 4%, un 5%, aquí es donde cada uno su experiencia, o empiezas por un 3, después tu experiencia te dice, no, a mí me gusta asegurarme con un 5, y hay otros que son más arriesgados, no, yo a partir de uno entro y pongo mi stop loss a este sitio porque lo tengo calculado, que me digo a perder tanto, es decir, aquí cada uno, siempre todo lo que aprendemos, cada uno después lo aplica a su conocimiento, a su forma de hacer trading, a su psicología y a su intención, ¿no? Entonces, se rompe. Este es un caso teórico. Se puede romper directamente hacia arriba y que el precio se dispare. Pero aquí nos presenta la opción de pullback, que es un pequeño rompe, los osos quieren volver a tirar el precio hacia abajo, no quieren seguir empujando hacia arriba, sienten que ahí les entró miedo, que si ven coinciden con la resistencia 1, que posiblemente pudo ser gente que estuvo atascada aquí, perdón por el gallo, se estuvo atascada aquí. Entonces, aquí salen directamente, han conseguido romper resistencia arriba, esta resistencia, han llegado aquí, salen de esa operativa, el precio entra en una depresión, o sea, aguanta, pero no lo consigue encontrar lo que sería la parte superior del triángulo como resistencia y a partir de ahí se ejecuta ya lo que es la subida. Esta subida, es decir, el pullback se suele reconocer por su poco volumen. El poco volumen nos da la intención de que es pullback. Es decir, si empezamos a ver que retrocede el precio, lo comparamos cómo fue la subida y lo comparamos cómo está haciendo la corrección del precio, vemos que se está ejecutando muy poco volumen. Entonces, pudimos haber entrado aquí al 3%, imaginemos que aquí estaba el 3%, podíamos haber entrado, aquí hubiéramos estado contentos, aquí empezamos a asustarnos, nos aseguramos a través del pullback de que tiene poco volumen y nos relajaríamos, pero esto es como todo. O si queremos hacer una entrada más reservada, podríamos esperar a ver el pullback, que se suele dar. Una vez que se da el pullback, lo comprobamos, lo vemos y a partir de ahí ya deciríamos pullback, poco volumen, espero que recupere un poquito más el precio porque me gusta estar sobradamente tranquilo a la hora de entrar, quiero ser bastante reservón, quiero tener bastantes confirmaciones, volvemos a ver y a partir de ahí el precio aumenta y sería hacia arriba. Vale, ¿alguna duda sobre el triángulo simétrico? Bueno, se me olvidó una cosita. ¿Cómo calcular el objetivo, no? Lo estamos viendo aquí.
Pues pasa exactamente lo mismo como lo hemos estado viendo antes con tanto como con cabeza, hombro, como con la taza, incluso como con los canales. La amplitud del rango que te da la figura. Aquí tendríamos lo que sería la subida, primer punto y segundo punto en el retroceso, en la corrección. Esta amplitud es la que proyectaríamos aquí en el momento de la ruptura. Entonces, este sería nuestro target ideal. Sería el ideal que tuviese que recorrer. Puede ser más grande, puede ser un poquito más pequeño, puede avanzar mucho y que sea al principio de una onda y acabe el precio súper alto, o simplemente suba un poquito y aunque el objetivo no lo marquemos aquí, se quede un pelín más bajo. Porque esto es un teórico. Hay otras veces que algunos proyectan exactamente más de la amplitud. Es decir, intentan ver que será totalmente la subida perfecta. Es decir, si aquí imaginemos que todavía había un poco de subida, ellos calculan que va a ser toda esta amplitud la que una vez que se rompa alcanzaría la proyección del precio. Pero yo, por hacerlo más reservado, los casos más prácticos o el que más es de manual, ¿no? Es simplemente la proyección del triángulo. Donde dio el máximo del 1, a donde llegó el máximo del 2, el triángulo, y ahora lanzamos una vertical desde el 1 hasta que choque con nuestra parte, nuestro soporte del triángulo. Ahí nos da la proyección del objetivo una vez que se rompa. ¿Claro? ¿Alguna pregunta? Clarísimo. Ok. Pasamos ya al siguiente ejemplo, que sería un triángulo ascendente. Prácticamente todos los triángulos son prácticamente iguales en su teoría, en su práctica, simplemente que cambia. Por ejemplo, en el simétrico, si van siendo simétricas por llamar de una forma, tanto como su soporte y su resistencia, aquí lo que encontramos es siempre una resistencia y un soporte que se queda paralelo, que se encuentra en el mismo rango y va aumentando o decreciendo, lo que sería también el siguiente soporte de resistencia. Bien, un triángulo ascendente suele aparecer en mercados alcistas. No provoca el cambio de tendencia. Tan solo implica un descanso lateral dentro de la tendencia existente. Es una figura muy común y sus implicaciones tienen una fiabilidad alta. Bien, básicamente son exactamente lo mismo que el simétrico con sus pequeñas variaciones. ¿Cuáles son estas variaciones en un triángulo ascendente? Pues bien, esto es un mercado alcista, viene hacia arriba. Volvemos otra vez a la psicología del trading. Aquí hay una serie de compradores anteriores que se sienten ya satisfechos con su ganancia y deciden vender. Baja, se crea un soporte y ahora sube. Aquí la psicología cambia. Aquí sigue la euforia y acaban todo el mundo concretándose en la resistencia anterior. Y se nos crea aquí una resistencia clásica horizontal, la cual proyectamos y proyectamos. Bueno, nos quedamos arriba primero. Proyectamos la resistencia arriba. Exactamente lo mismo, se sienten satisfechos y empieza a decrecer el precio. Pero aquí sí, la psicología del soporte les hace no esperar a llegar al soporte anterior. Tienen urgencia, ven que la tendencia va a cambiar, se creen que van tarde a la tendencia alcista que está intentando recuperarse. Entonces se empieza a entrar. Sigue, y aquí se da todo lo contrario, se sigue rebotando en la resistencia que nos marcó horizontal el punto 1 y 3. Siguiente punto, el 6, pasaría exactamente lo mismo. Entonces, de ahí viene el nombre del canal. Cuando sus mínimos se van convirtiendo en ascendentes y sus máximos van configurándose en una resistencia horizontal más o menos aproximada. Muchas veces, esto es el ejemplo del libro y el teórico, luego en la realidad podemos tener pequeñas variaciones y aquí habría una mechita, la podemos despreciar porque vemos que los finales de vela siempre acaban en la misma línea horizontal, haciendo de resistencia. Es decir, esto siempre es el teórico. Y las formas de entrada y de salida, por no repetirnos, no creo que haga falta, son exactamente las mismas que con el triángulo simétrico. Esperamos al 3% de ruptura y hacia arriba se nos puede dar el pullback, el precio decae, se corrige, rebota en resistencia. En este caso ya la resistencia pasada a soporte, rebota en su soporte y su objetivo es la amplitud del triángulo. Y en la cual tenemos el mismo caso, el momento de la ruptura, el volumen aumenta, el pullback siempre se juega con un poquito menos de volumen,
porque no hay mucha intención, suele ser miedo simplemente de algunos, y por eso el volumen es pequeño, o las ballenas, los que tienen precio, confían en su análisis y piensan que va a seguir adelante. Por eso siempre el pullback se suele generar poco volumen. Es muy rápido, bla, bla, es un pequeño zigzag y hacia arriba. ¿Alguna duda con el ascendente? Sí, tiene que venir de mercados alcistas, ¿no? Tiene que ser el mercado alcista para Sí. que se dé. Para que se suela dar esta figura ascendente, lo que sería con resistencia horizontal y soporte formando el triángulo, rectángulo, aquí sería un ángulo rectángulo, se nos tiene que dar en mercados alcistas, que continúa la tendencia. Muy bien. Bien. ¿Alguna más? Pues pasamos al descendente. Vale. Aparecen mercados bajistas, el descendente. No provoca cambio de tendencia. Volvemos a repetir lo mismo. Vendría hacia abajo, se crea el zigzag, el precio se queda en rango hasta que sigue la tendencia que traía, que era bajista en este caso. Tan solo implica un descanso lateral dentro de la tendencia, lo que estamos explicando, y es una figura muy común y sus implicaciones tienen una fiabilidad muy alta. Volvemos a lo mismo que explicábamos antes. Hay autores que le dan mucha fiabilidad a los triángulos y hay otros que le dan menos. Vale, pues tenemos exactamente lo mismo que teníamos en el ascendente, pero caso contrario. El precio viene descendiendo, aquí en soporte encuentran el soporte y pasa exactamente lo mismo. Aquí se sienten ya seguros y le dan por comprar, es decir, ya han visto que ha caído, puede que este soporte coincida con uno histórico que tengamos más atrás, se monta el soporte, puede ser que venga de un soporte anterior, que tengamos más coincidencia, aquí los compradores ya se sienten a gusto y empiezan a comprar, lo cual empieza a proyectar el precio hacia arriba, generándonos un máximo, generando una resistencia en el que se sienten a gustos y empiezan a vender. Y pasa exactamente lo mismo. Llega a soporte, posiblemente este soporte sea bastante grande y la gente y los traders se sienten a gusto comprando en esta línea de soporte, no le tienen miedo, no tienen pánico a que se rompa todavía y aumenta. Pero siempre arriba en resistencia, si entra como que hay una noticia, algo que les inocula ese miedo y empiezan a vender. Entonces en el triángulo, como hemos explicado ya anteriormente, es súper repetitivo, empiezan a deprimirse el precio y empieza ya a formarse el zigzag, el cual se va comprimiendo cada vez más hasta que decide romper. Y pasa exactamente lo mismo. El precio primero rompe, no hay seguridad en ello, intenta recuperar, se da en soporte, en este caso se ha convertido ya en resistencia y luego se deprime y corrige exactamente como vemos en los casos anteriores, la amplitud del triángulo y se deprime. Sí, son los casos siempre son iguales, son muy parecidos, se dan siempre las mismas circunstancias, en el cual uno es simétrico, en otro ascendente y en otro descendente. Un detalle que se me olvidaba por explicar es el cuando una figura de triángulo, cuando pensamos que va a romper o no va a romper. Bien, era el volumen y lo otro, hay traders que lo han perfeccionado y lo hacen por tiempo. Es una técnica más compleja, pero básicamente lo que calculan es las probabilidades de que la efectividad del triángulo a lo largo del tiempo. Es a partir de un 50% de que se ha generado ya el triángulo, por ejemplo, que lo tendríamos en la altura del 4, a partir de ahí ya hay probabilidades de que el triángulo rompa. Estaría esa probabilidad entre el 50 y el 70%, entre 2/3, aquí las medidas que cada uno quiera utilizar. A partir de ahí se tiene que ejecutar la ruptura. Si no se ejecuta la ruptura y más se va aproximando al vértice, las consecuencias serán que más se irá haciendo el rango efectivo, es decir, que más probabilidades tenga de que el triángulo se convierta ya en un rango concretamente y el precio a partir de ahí ranquee, es decir, se convierta en un precio lateral hasta el próximo momento en el que ejecute ya un cambio de tendencia, decida tirar al alza o ir hacia la baja. Así que cuanto más se aproxime al vértice, más tenemos que presuponer que se va a quedar, es decir, menos probabilidad de ruptura tiene. Esta teoría es y no es. Pues se pueden ver muchos casos en el que el vértice se convierte en algo infinito, luego el precio le da por empujar hacia arriba y se confirma la amplitud del triángulo al cabo de muchísimas velas. Así que siempre nos estamos barajando dentro de un ideal, de un teórico. Después nuestra experiencia
nos dará claves para conseguir cada vez entender mejor los triángulos. Y ahora tenía por aquí preparado una serie de casos que tengo por aquí apuntados, de ejemplos que había subido de triángulos, ¿no? Estuve buscando antes en diferentes gráficas y digo, voy a tirar las gráficas que subí, que sé que he subido algunos triángulos, más perfectos, menos perfectos, pero no hay. Por ejemplo, aquí tenemos a Ethereum. Aquí veríamos un triángulo descendente. Si vemos, venimos de una depresión del precio, dio en su soporte, rebotó, llegó a su resistencia, volvió al mismo soporte que teníamos aquí, y hacia arriba y ya marcó un máximo mínimo que el anterior. Ya este máximo fue más pequeño que el anterior. Bajó, rangueó, es decir, nunca las figuras son perfectas, hay rangueo en el medio, hay lateralización del precio, puede rebotar muchas veces, es decir, nunca son triángulos perfectos. La figura chartista es la que nos da. Aquí rebotó, volvió a rebotar quedando su soporte, aquí otra vez, aquí otra vez. ¿Qué hizo luego el precio, no? Os estaréis preguntando, ¿no? Estaréis deseando que le dé aquí al, al play. Pues yo aquí me equivoqué. Lo quise ver como que había tendencia alcista, porque justamente en este momento, el 25 de septiembre, yo quise interpretar que la prueba de Byzantium, que era la prueba que había hecho el Vitalik, había sido muy buena, le había salido muy bien y lo quise entender como fundamental positivo, como era un fundamental que lo vendría hacia arriba, ya que confirmaban que la prueba del Segwit suyo, de su Hartford, era buena del Ethereum. Es una prueba, ahora en estos días no se estaba dando ya la puesta en marcha ya, ¿no? Pero sus pruebas habían confirmado que eran buenas. Entonces quise ver de que la amplitud de este triángulo era lo que se iba a proyectar y que me llegaría básicamente aquí. Tenía que haberme dado cuenta que no hubiera llegado a una resistencia, no era un sitio, sí, el precio se estaba quedando en la nada, ¿no? En mitad de algo. Entonces, lo que nos pasó pues fue todo lo contrario. Fue un triángulo descendente. Yo quise ver en este grado y medio de diferencia, lo quise ver como ascendente, como que la presión hubiera aumentado hacia arriba, lo quise ver positivo, pero no. Fue un triángulo descendente en toda regla, donde la amplitud se ejecutó aquí. Prácticamente con la mechita de aquí se pudo dar. Aquí tengo otro ejemplo por aquí apuntado, que es Gun Match Pool. Aquí lo tenemos. Aquí vemos, aquí me quise adelantar, quise hacerlo teniendo nada más que los primeros puntos de toque. Fue aquí y fue aquí. No lo quise poner más grande porque se me ponía mucha amplitud y lo quise ver más pequeño, pero confirmaba aquí este soporte, aquí me confirmaba esta resistencia y quise ver de que iba a mantenerse el triángulo, de que esta amplitud se iba a mantener rangueando hasta que le diese por romper al alza a un 16% y si me coincidiría con esta resistencia, sobrepasando la anterior. Vemos cómo se ejecutó el precio y se ejecutó. Aquí dio, y como decimos que no siempre son, incluso muy cerca del vértice, rompió, llegó a nuestra proyección, incluso superándolo en una mechita, y luego cayó. Sin que aquí hubiéramos tenido una operativa, aunque aquí nos marque en rojo, hasta que ya el precio que decayó, aquí hubiéramos tenido una buena operativa a través de simplemente de habernos anticipado a un triángulo. Obviamente hubiéramos esperado más toques, tenemos que haber esperado esta confirmación, pero bueno, esto TradingView lo estaba haciendo de prueba, lo vi y los puse y digo que acerté. Y tenía otra más por aquí. Es Civic. Tenía por aquí otro gráfico. Aquí está Civic. Aquí veía claramente que teníamos una tendencia correctiva, veníamos a la baja y se empezó a generar el triángulo. Aquí estábamos justamente en el vértice, pero como ya parte de mi experiencia me ha dicho que la regla del 70% no siempre se cumple, pues entendí que podía haber un triángulo descendente. Era simétrico, pero como el simétrico nos está diciendo que es continuación de tendencia, proyecté la amplitud del triángulo, vi que podía hacer esta caída y que me llevaría justo a un soporte importante. Lo comprobamos que fue lo que hizo el precio y sigue en depresión.
aquí vemos cómo se dio. Rompió, no podemos ver el pulva, está en 240, posiblemente a algún pulva en temporalidades más pequeñas podríamos verlo, y se nos ejecutó perfectamente la amplitud. Un poquito menos en las primeras velas, la amplitud del triángulo se nos ejecutó aquí, y luego ya el precio ha seguido, seguido, y como vemos Civic ha seguido a la baja, ha seguido a la baja, ha seguido a la baja, y aquí ya parece que ha dado esta resistencia y tiene intención de recuperar. Pues nada, hasta aquí mi ponencia, hasta aquí lo que he explicado, y si tenéis alguna, alguna duda o algo, es vuestro momento. Nada, me he quedado solo. Nada, Morgado, todo muy clarito. Perfecto. Pues nada. Todo pues, guay, Murgui, todo guay. perfecto. Pues le pasamos la palabra a Javi, que ya concluye con sus temas. Sí, vamos a ver lo que son los banderines. Vamos a ver lo que son las banderas. Esto lo tenía ya todo organizado y se me ha ido internet. Y lo que son las cuñas. Oye, me estoy dando cuenta de que esto después, Murgui, tú lo editas, pero claro, mi cara se va a ver, ¿no? Correcto. Ahora mismo no se ve tu cara. Bueno, bien, una bandera está muy relacionada con los triángulos. Las banderas, las cuñas y los banderines son prácticamente lo mismo. Se detectan sobre todo cuando venimos de una tendencia alcista. Ahí se nos transforma o en una bandera, que puede ser algo paralelo, y luego pues el precio vuelve otra vez al alza como había empezado. Se venía de la tendencia alcista hacia aquí la figura de la bandera y sigue en alza. El banderín es lo mismo, venimos de una tendencia alcista o bajista, en este caso alcista. Ay, que no me marca. Vamos subiendo hasta que llega aquí a una resistencia y pues nos forma lo que puede ser un banderín que tiene pues forma de una bandera de estas de barco, un banderín. Y luego, después de hacer esa formación, pues nos continúa con la tendencia que venía. ¿Y qué patrones que se diferencien de lo que viene siendo un triángulo? Pues hombre, lo que es el patrón es más o menos lo mismo. Lo que pasa que estas son como en rangos más pequeños. Se hace en rangos más pequeños y las cuñas, por ejemplo, pues las cuñas no habíamos visto. Bueno, sí, las cuñas son triángulos, las banderas no habíamos visto. Pueden ser pues como un rangueo aquí, ¿no? También una serie de rebotes que vaya haciendo el precio. Aquí una serie de rebotes. Y hasta que ya se va para arriba. Esto bien dibujado, más o menos. Viene el precio rebotando. Hace la bandera y sigue para arriba. Es más o menos lo mismo. El banderín también es lo mismo, lo único que se toma como previsión de subida, pues desde, vamos a tomarlo desde que empieza aquí la subida hasta el principio, hasta el final del mástil, hasta lo llamamos mástil, y esta es la proyección que vamos a hacer. También en la bandera se llama mástil, luego la corrección normalmente va hacia abajo, es como descendente para que luego vuelva a subir. Y la cuña, pues es también es un mástil, que es la tendencia alcista. Ahí va. Y luego, es que se me repite, sería una cuña bajista. Y el precio continuaría luego también para arriba. Ahí está ya.
Entonces, en todos los casos, la previsión de subida se haría desde el principio del mástil hasta la resistencia, hasta donde pega aquí la primera vez. Y esto es lo que trasladamos. Lo trasladamos sería hasta el punto mínimo donde ha llegado el banderín. En este caso, la cuña, que sería hasta ahí. En este caso sería hasta el punto mínimo donde ha llegado el banderín, que sería este punto, más o menos por aquí. O sea, que diríamos que en uno es un triángulo isósceles y en el otro sería un equilátero. Bueno, las formas del triángulo es lo de menos, al final. Sí, esto es como un triángulo equilátero, sí, más bien. Y la cuña pues es más alargada que triangular. O sea, esto pues puede ser así más alargado, ¿no? Y ahí está. Bueno, y luego pues podría ser también al contrario. A la baja pues exactamente lo mismo. Veníamos de una tendencia bajista. Aquí se forma lo que es el banderín. Ascendente. Y seguiríamos con la tendencia bajista. La amplitud pues sería la misma, sería desde el principio del mástil, empezaría por aquí, hasta el punto de soporte, y eso lo llevamos al punto más alto de la bandera. La proyección desde aquí hasta aquí. Pero bueno, pues al final esto son figuras que más o menos se ven, da igual que se llame penacho, cuña, banderín, penant o bandera. Porque también en el fondo una bandera, pues vemos que es un canal, ¿no? Es un canal descendente para una tendencia alcista. Bien, pues aquí he elegido Komodo, pues porque tiene aquí unos ejemplos muy típicos de banderas, cuñas y banderines. Tenemos así en 4 horas. En 4 horas vemos bastante claro, ¿no? Aquí se ve un mástil. Bueno, aquí habría un pequeño banderín. También se podría dibujar este. Un pequeño banderín. Que es una corrección de este impulso. Ya cuando acaba esa corrección y acaba de formar el banderín, pues va hacia arriba. También se aprovecha mucho el fuerte volumen para romper las últimas tendencias, las últimas líneas de tendencia y seguir para arriba. Entonces hacemos aquí la proyección. Veríamos, por ejemplo, hasta aquí. Y esa proyección nos la llevamos desde el punto más bajo. Ahí. Esto siempre es la teoría y bueno, hay veces que es más, menos, aproximado. O también podríamos coger este otro banderín más grande. Lo podríamos traer desde aquí hasta el punto más alto y lo proyectamos. Bueno, vemos que tampoco es muy verdadero, ¿no? Pero bueno. Aquí vemos una bandera. Habíamos visto un mástil. Aquí una corrección en forma de canal que hace una bandera. Rompe el canal y va para arriba. También podríamos hacer la proyección de esto. Sería el punto más bajo, el punto más alto. Y nos lo llevamos. Bueno, ahí coincidiría más o menos. Pues ahí vemos un poco unos ejemplos. Luego, hombre, pues se ven muchísimos, ¿no? Hay que diferenciar si son válidos, si no son válidos. Aquí vemos, por ejemplo,
una especie es que los triángulos y las cuñas realmente son muy parecidos. Vemos aquí un triángulo más grande formado con la línea de tendencia, con una resistencia, y como venía de tendencia bajista, pues al final acaba bajando. Cuando rompe aquí, esta línea, bueno, no nos da mucho volumen, pero bueno, pues aquí tendría que haber bastante volumen, ¿no?, para romper todo esto. Bien, no sé si tenéis alguna duda. Si me está oyendo, o si me escucháis. Perfectamente. Se te oye perfectamente, Javi. Perfecto, Javi, perfecto. Muy bien, pues vamos a buscar, no sé, tenía antes preparado alguna otra cosa. Vamos a ver, Neo. Sobre todo lo que se ven es en las grandes subidas, cuando se ven los banderines. Porque se forman, pues eso, cuando llega al máximo, es como una corrección de este impulso y se va formando el banderín. Se ve cuando más en las tendencias amplias, o en bajistas o en alcistas. Entonces, bueno, pues aquí vemos... Ponte en Ethereum contra dólar, que ahí hay unos ejemplos bestiales. Vamos a verlo a una hora, que se ve mejor. Mira, aquí vamos a ver una cuña descendente hacia abajo, el precio sube, el precio viene subiendo y acaba subiendo. Aquí una cuña ascendente, que hemos dicho que si es ascendente y viene de una tendencia bajista, también acaba bajando. Bueno, vamos a buscar ETH, BTC. Lo tenemos a una hora, bueno, se ve... Vete al principio. Mira, ahí hay una cuña enorme. Bueno, incluso podía ser... No. Vete al principio cuando empezó a subir a eso de mayo y allí se ven unos triángulos y unas cuñas. Sí, sobre todo en estas grandes subidas, cuando vienen las correcciones, aquí ya pues empiezan a dibujar, pues casi siempre los banderines son muy típicos, que dices, bueno, pues es normal, se está formando un banderín, después del banderín lo más normal es que siga subiendo. Hay veces que ya se acaba y ya no hay más. Entonces aquí también lo vemos bastante claro, este banderín. Perfecto. Que podríamos poner también la amplitud, a ver si se nos cumple, que sería el punto más largo del mástil, proyectado al punto más bajo de la bandera. Bueno, pues aquí nos daría esta proporción bastante maja. También vemos aquí, está muy acompañado del volumen. Aquí el volumen es bestial y ya rompe muy bien. Entonces eso es, hay que aprovechar también pues estas grandes subidas y ver cuando descansa, estas zonas de descanso, pues que simplemente son unas zonas de descanso, que luego seguirá subiendo. No siempre se cumple, pero bueno, en general es lo que es. Y bueno, pues sin más, ya creo que se ha visto bastante claro, ¿no? ¿Cómo van? Gracias, Javier. Muchas gracias, Javi. Gracias a ustedes, compañeros. Gracias. Hasta luego, chicos, hasta el próximo Zoom. Pues nada, pues muchas gracias a todos por asistir y nos vemos en el próximo Zoom. No sé si Wilson tiene algo que añadir, Israel, algo más. No, simplemente que pues pongamos de nuestra parte. Ya tenemos muchas herramientas, resistencias, soportes, patrones de velas, patrones chartistas, ya con lo que vimos hoy, y ya tenemos forma de, ya con lo que nos va a enseñar Roti, que ojalá podemos operar en intradía y también para operar de un día para otro, así que ya tenemos muy buenas bases para defendernos al mercado, para capturar los patrones chartistas, la verdad es que son súper útiles, sí. Es una de las cosas que hay que saber. Muchachos, muchas gracias por todo. Hay alguien que por ahí está escribiendo una carta bastante rápido. Muchas gracias y nada, pues nos vemos en el próximo Zoom.
Muy bien. Saludos. Muchas gracias a todos por haber asistido. Gracias. Chao, chao, chao. Gracias.